Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar en todo caso en esta oportunidad el tema o la categoría locuciones latinas. Las locuciones latinas son aquellos giros, aquellas frases que se conservan del latín. El latín es un idioma, es una lengua muerta, porque ya no se la utiliza, no se la usa en gran medida, salvo en algunos eventos protocolares, principalmente del clero, ¿no? Sin embargo, debemos manifestar que la lengua española tiene un gran aporte del latín. El latín ha influido decisivamente en la lengua española. Debemos ser conscientes de esto, de esta situación. Podemos decir inclusive que en gran porcentaje la lengua española es lengua latina, lengua romance, ¿de acuerdo? No debe interesarnos tanto si se trata del sermo nobilis o del sermo vulgaris. El hecho es que en distintas etapas y épocas llegaron soldados romanos y llegaron también gente erudita y culta desde Roma hasta España, ¿de acuerdo? Entonces la lengua española, aparte de los aportes de otras lenguas, tiene un gran aporte del latín. Y del latín han pervivido, han existido, no evolucionado, han quedado, podríamos decir, dentro de la lengua española muchas locuciones o muchos giros o frases hechas, muchos que tienen la función, las locuciones latinas tienen la función de actuar como proverbios, como refranes, como sentencias breves, pequeñas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero estas sentencias que estaban a manera de enunciados en un principio, poco a poco han ido desglosándose hasta quedar solamente en algunos casos frases simplemente. ¿Cómo no recordar las famosas locuciones, enunciados latinos, ¿no? Cogito ergo sum. ¿Cómo no recordar primero pienso, luego existo, ¿no? O homo gnocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, que naturalmente viene del griego, pero que luego pasa al latín, ¿no? Porque entre el griego y el latín también ha habido una cercanía, ¿no? Muy bien. ¿Cómo no recordar las locuciones, por ejemplo, per se, de jure, de facto, ¿no? Curriculum vitae. ¿Cómo no recordar las locuciones latinas? Por ejemplo, statu quo, claro que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo no recordar trabajará ad honorem, ¿no? Ad hoc, etcétera? Muy bien, entonces concluimos que las locuciones latinas son giros o frases hechas que se conservan del latín y que se siguen usando actualmente en el registro culto o en la lengua escrita. Así es. Algunas locuciones son como sentencias, claro que sí, o son como proverbios que expresan un consejo o una experiencia vital. Déjenme decirles que las locuciones latinas están presentes no solamente a nivel de el registro culto, sino también a nivel de algunas disciplinas que requieren dentro de su acervo el uso de estas locuciones latinas. Me refiero al derecho o al marco campo jurídico en el que se utiliza muchas locuciones latinas. De igual manera, en el campo de la salud se utilizan las locuciones latinas. No obstante, en las demás áreas, en nuestra vida cotidiana, también podemos utilizar determinadas locuciones latinas para darle más fuerza, para darle mayor impacto a nuestras frases, a nuestras sentencias, a nuestros mensajes. ¿De acuerdo? En todo caso, continuemos manifestando
¿De qué se tratan las locuciones latinas? Existen muchísimas locuciones latinas. Las principales locuciones latinas son las que podemos apreciar a continuación. Ad hoc, que significa que es adecuado para esto o especializado. Por ejemplo, si decimos es un director ad hoc, estamos diciendo que se trata de un director adecuado para el trabajo que está realizando o adecuado para el hecho que está ejecutando. ¿De acuerdo? Muy bien. Conocemos otra locución, ipso facto. Ipso facto, que significa en el acto, inmediatamente. Por ejemplo, el acusado estuvo presente ipso facto en el crimen. El acusado estuvo presente inmediatamente en el crimen, ¿no? Ipso facto, en el acto. Lo atrapó en el acto, ¿no? Lo atrapó en el acto, vendría a ser, lo atrapó ipso facto, ¿no? De motu propio. Motu propio, ¿qué es motu propio? Significa de propia voluntad, sin ningún tipo de coacción. Es decir, una acción que una persona realiza, la acción que una persona realiza sin que nadie le esté obligando, sin que nadie le esté coaccionando. ¿De acuerdo? Muy bien. El ejemplo más claro y más evidente es el Papa. Aquí nos referimos al obispo, al máximo dirigente del clero. Bueno, podríamos decir de la religión católica, porque el término clero de alguna u otra forma, en algunos sentidos, ya es un arcaísmo. El Papa emitió motu propio una nueva ley. El Papa emitió de propia voluntad una nueva ley. Tenemos otra locución, statu quo. Statu quo. Es incorrecto decir status quo. Status quo. No es correcto decir status quo, sino statu quo. Significa orden establecido. Estado o situación de algo en un cierto momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos ¿cuál es el statu quo del Perú? Estamos diciendo ¿cuál es el orden establecido del Perú? ¿Cuál es el estado actual de la situación, valga la redundancia, del Perú? ¿No? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de statu quo. La nueva legislación modificará el statu quo de la nación. Lo que equivale a decir, la nueva legislación modificará el orden establecido de la nación, ¿no? El orden establecido. Podemos manifestar que lo contrario de orden establecido o de statu quo, de alguna u otra forma es anarquía, desorden, ¿no? Correcto. De alguna forma, a través del tiempo, el término statu quo ha llegado a significar orden, armonía, ¿no? Paz, de alguna u otra forma. 5. Tenemos otro ejemplo, o mejor dicho, otra locución, de facto, que significa de hecho, ¿no? Que equivale indirectamente a decir también que tiene una acepción que equivale a decir prepotentemente o hasta ilegalmente. Si nosotros decimos, por ejemplo, se convirtió en el gobernante de facto tras el golpe de Estado. Entonces estamos diciendo que se convirtió en el gobernante de hecho tras el golpe de Estado, ¿no? Esto equivale a decir que por la acción realizada, por el hecho ejecutado, ¿no? Prácticamente el gobernante se convirtió en gobernante. Hubo como causa un golpe de Estado, ¿no? Y consecuentemente se convirtió en un gobernante. Esta situación es de hecho, de acción ejecutoriada, y como locución latina equivale a el giro de facto, ¿de acuerdo? De facto, de hecho. Lo contrario vendría a ser de jure. Lo contrario de facto es de jure, que equivale a decir de derecho, es decir, legal, ¿de acuerdo? Ejemplo, el indulto es una cosa de jure, lo que equivale a decir que el indulto es una cosa de derecho, es una cosa legal, es una cosa que está regulada, ¿de acuerdo? Que está dentro del marco jurídico,
de jure, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego viene otra locución, per se, que equivale a decir por sí mismo, que es una cualidad que le pertenece a alguien de manera plena. Por ello, cuando decimos él, él como pronombre, ¿no? Porque si no sería artículo, lleva tilde. Él estudiará per se, lo que equivale a decir él estudiará por sí mismo. Se les motiva a todos ustedes que utilicen locuciones latinas en sus parlamentos, en su vida cotidiana, en sus exposiciones, en sus departires, ¿no? En sus reuniones y en toda situación en la que se utilice la lengua. ¿Por qué? Porque le vas a dar mayor contundencia a tus expresiones, ¿de acuerdo? Y existen muchas otras locuciones más, como curriculum vitae. Esto sí que se nos hace más común. Curriculum vitae, in situ, ¿no? Muchos dicen cito en, con S, ¿no? Cito en y ponen la dirección. Entonces está bien, significa cito lugar, ¿de acuerdo? Alter ego, ex libris, grosso modo, ad interim, ex profeso, sic in vitro, extramuros, urbi et orbi, ex abrupto, vademecum, ad valorem a priori, término filosófico, a posteriori, fiat o fiat lux honoris causa, imprimatur, ipso jure, loco citato, mutatis mundatis plus ultra pro forma quorum referendum, referendum, no nos olvidemos, sui generis o sui generis, ut supra ergo sine quam non lato sensu habeas corpus ad libitum. Existen muchas otras más locuciones que no las estamos mencionando, pero con esto solamente queremos indicar que utilicemos las locuciones latinas para darle mayor contundencia, mayor efecto, mayor fuerza a nuestras expresiones. Muy bien, muy bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a continuar con la parte práctica.